Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. El mundo entero se viste de rosa y en el consultorio nosotros tenemos una invitada súper especial para hablar de este tema. Es este tipo de cáncer el que ocupa los primeros lugares en todo el mundo y nosotros hoy hacemos este espacio vestidas de rosa, por supuesto, para crear conciencia, para unirnos a esta campaña, para que tú, amiga, acudas al médico, te hagas tus controles de pesquisa y detecten a tiempo esta enfermedad o sencillamente descartarla. Ninguna estamos exenta y ustedes, los caballeros, tampoco están exentos del cáncer de mama. Me encuentro en la grata compañía de la doctora Gracia Rodríguez. Ella es mastólogo, ya en varias oportunidades la hemos tenido aquí, amiga de esta casa de Megavisión del Diario del Pueblo, y con ella vamos a abordar este interesante tema. Bienvenida, doctora. Hola, Iri, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti siempre por regalarnos este tiempo y por regalar una consulta especial y profunda siempre a nuestros seguidores. Cáncer de mama, doctora. Siempre encender las alarmas porque sobran razones, ¿no? Es un cáncer silencioso, es un cáncer que podemos detectar nosotras mismas en algunas ocasiones, aunque no siempre. Todo lo que dices es completamente cierto. Es la primera causa de muerte oncológica en las mujeres en Venezuela. La segunda es cuello uterino, por eso es tan importante el control anual con el mastólogo y con el ginecólogo. Es silencioso, sí, es verdad. Y siempre lo digo en mis redes. Cuando da síntomas, créanme que ya es muchísimo tarde. Ay, Dios mío, qué terrible. Sí, es muy, muy tarde. Y podemos hacer prevención, pero es una prevención... Mira, no hay una vacuna, no hay un tratamiento que nosotros le podemos decir a nuestras pacientes, si tú haces esto te puedes curar o puedes evitar la enfermedad. En realidad nada de eso es cierto, no va a suceder. Por eso la consulta de pesquisa, que es aquella que realizan las pacientes simplemente porque están en la edad y que tienen que realizar ciertos estudios para acudir al especialista, sin ningún tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque a través de la mamografía es que podemos hacer diagnóstico de enfermedad precoz. Cuando no da síntomas, cuando no se siente. Cuando es tratable. Cuando es tratable, incluso es curable. Ajá. Por eso el cáncer de mama se cura, pero cuando hacemos diagnóstico en estadios tempranos. Hacía referencia a dos puntos muy importantes, que es la edad. ¿Cuál es la edad indicada o recomendable médicamente para empezar con los estudios? La mamografía, la ecografía. En Venezuela, debido al aumento en la incidencia de casos en mujeres jóvenes, estamos hablando de menores de 40 años. En 2016 se reúne la Sociedad Venezolana de Mastología y se llega al consenso en que no podemos esperar los 40 años como en el resto del mundo. Hay partes donde comienzan a los 45 años la consulta de pesquisa. Nosotras iniciamos a los 35 años. Entonces, a partir de los 35 años debes acudir al mastólogo con imágenes. Mamografía digital o tomosíntesis acompañada de ecografía mamaria. Y evidentemente que ambos estudios sean valorados y evaluados por un mastólogo. Ok, independientemente de que exista antecedente de mamá, tía, abuela con cáncer, independientemente de que nos logramos montar una bolita, algo que llame la atención. Sí. Independientemente de lo que sea, de cómo te sientas, de que no palpes nada, de que no tengas ningún signo de alarma al examen físico, tienes que agendarlo dentro de tus cheques anuales con o sin síntomas. O sea, el sentirte bien no exonera la consulta ni el control mastológico anual, porque los estudios demuestran que más del 80% de los casos de pacientes que están enfermándose no está asociado a antecedentes genéticos, está asociado a lo que se llama epigenética, lo que hacemos día a día. O sea, el estilo de vida. El estilo de vida, que es lo que está afectando. Dios mío, o sea, alimentación, no hacer ejercicio, el estrés. Obesidad, fumar, por supuesto, uso de anticonceptivos hormonales, terapia hormonal de reemplazo, todas esas cosas pueden influir. Y llama poderosamente la atención, doctora, que cada vez son mujeres más jóvenes. Sí, mire, inicialmente era como una sensación, pero resulta que sí se está volviendo una realidad por muchísimos factores. Entonces estamos viendo muchos más casos incluso hay nuevas clasificaciones donde ya no hablamos de cáncer de mama en pacientes jóvenes que eran en las menores de 40 años, ahora en pacientes menores de 35 años lo consideramos en cáncer en mujeres muy jóvenes, en vista de ese aumento de la incidencia. También sucede que pues ellas no entran dentro, esas pacientes menores de 35 años, dentro de esa rutina de realizar mamografía. Entonces suelen acudir lamentablemente cuando ya tienen un hallazgo palpable, un síntoma, llamémoslo más florido. Lo ideal
es que entre los 18 y 20 años ya todas las mujeres acudamos al mastólogo, ¿no? Ok. Con una ecografía mamaria al menos. Y luego, dependiendo de lo que encontremos en la valoración, pues tú le sumas algún otro estudio. Pero ya cuando la paciente acude, porque me siento algo o porque estoy eliminando algún tipo de secreción por el pezón, son signos de enfermedad mucho más grande. ¿Cuáles son las manifestaciones? Acabas de mencionar la secreción por el pezón. ¿De qué más nosotros debemos? Secreción de cualquier característica, Ok. a través de uno o ambos pezones. Nódulos palpables, que se retraiga el complejo areola-pezón, el pezón o alguna zona de la piel de la mama, que se ponga rojita, caliente, como si tuvieses mastitis, que esté acompañada de inflamación, edema, piel de naranja. Cualquiera de esos síntomas y signos son motivo de alarma y motivo de consulta para la valoración mastológica. Con una ecografía, que es como lo más básico, ¿allí se puede detectar algo maligno, doctora? ¿Solo Mira, con esto? las imágenes son sospechosas de malignidad. Incluso hay clasificaciones a nivel mundial que nos permiten sospechar las características en las imágenes. Evidentemente los hallazgos al examen físico también, si tú tienes una lesión completamente sólida, que esté positiva al Doppler, o sea, que le pongan un efecto en la ecografía y ves que hay vasitos que nutren esa lesión, que los bordes son irregulares, que en mamografía se ve especulado, como ver una pelucita, como ver esta florecita que se ve como el diente de león. Algo así, se ve la mamografía muy blanquita. Entonces son hallazgos sospechosos. Las que nos dan el diagnóstico y la certeza diagnóstica es la toma de la biopsia. Pero esa toma de la biopsia va de la mano de los hallazgos imagenológicos y clínicos en la paciente. Obvio, si yo veo eso en los estudios, y no obstante la examino y veo que es un nódulo palpable, que retrae la zona de la piel donde se ubica en ese cuadrante, que la paciente tiene cambios de coloración en la piel, que se retrae el complejo de la pezón, voy a sospechar aún más. Que tiene ganglecitos en la axila, porque la examino y siento esos ganglecitos en la axila, pues es algo sumamente sospechoso, altamente sugestivo maligno. De llamar más aún la atención. Ay, doctora, qué complejo. ¿Y qué es lo más raro, por decir así, que hayas visto en consulta? Tal vez mujeres que llegan con una pelotica, no, doctora, es que la tengo ahí desde hace tiempo, pero yo no la había parado porque a mí no me duele, a mí no me fastidia. Eso lo vemos en consulta, lo vemos aquí en el Táchira. Por supuesto, es sumamente común. Es más, cuando te dice esa paciente que viene a consulta porque tiene un nodulito y uno les pregunta, ¿y te duele? No, es que no me duele. Ahí es donde yo más me asusto. Porque el cáncer no duele, es una enfermedad sumamente inteligente, no da ningún síntoma, pues para poder seguir creciendo y avanzando y agarrándose de todas las estructuras cercanas. Pero normalmente cuando duele suele ser algo benigno. Entonces ya cuando parte el interrogatorio, y eso las hace subestimar, porque pues como no me duele, doctora, pues lo he dejado ahí, ha ido creciendo poco a poco, pero ya vine. Normalmente cuando empieza a doler es porque ya es bastante grande, ocupa un espacio suficiente, de repente está muy pegadito a los planos musculares, entonces genera malestar, o a veces si hay ganglios en la axila, eso genera mucho dolor y molesta, y a veces hasta se inflama el brazo, y eso es lo que las hace acudir. Pero eso ya son hallazgos bastante avanzados de la enfermedad. Sí, pero tampoco todo es malo, doctora, no toda pelotica es cáncer. No, la gran mayoría no es cáncer. Y es contradictorio porque si tú ves las estadísticas, tiene una alta tasa de mortalidad la enfermedad. Pero ¿por qué esta alta tasa de mortalidad? Porque está asociada a diagnósticos tardíos. Son pacientes que ya consultan en enfermedad localmente avanzada. Ya no hay nada que hacer. Ya es muy poco lo que tenemos que hacer. Evidentemente los tratamientos son más agresivos, las cirugías son más extensas. Tienen que recibir prácticamente radioterapia, quimioterapia, cirugía, un montón de herramientas terapéuticas, pero todo eso influye el estadio en el que fue diagnosticada esa paciente. Se complica la cosa. Sí, incluso a veces hasta la edad, porque pues las pacientes jóvenes tienden a tener subtipos mucho más agresivos. Pero gracias a Dios hay bastantes herramientas terapéuticas con ellas. Ahora, el autoexamen, Doc, hemos visto infinidad de campañas a nivel mundial, tócate para que no te toque, pero con un autoexamen que se realice una vez al mes, después de la menstruación, entonces, ¿con esto tenemos? ¿Esto es suficiente? Mira, ese tócate para que no te toque es más marketing. A mí no me gusta hablar mucho del tocarse. Es importante porque tenemos que conocernos. Nosotras en consulta nos damos cuenta y uno cree que no es así, pero las mujeres no se tocan. Nos tocan las lolas. No hay esa cultura aquí. No hay esa cultura. Incluso yo tengo pacientes que la diagnostican sus esposos.
doctora, le toqué algo. Y ellas no se habían dado cuenta. Dios mío. Me imagino entre el día a día, te bañas apurada, Sí. no estás consciente, entonces al hacer las cosas como en modo automático. Ajá. Entonces, ¿a quién yo pudiera recomendarle? A aquella paciente que regulara su consulta, para que se conozca y esté atenta mes a mes, mientras llega ese control anual, entre un año y otro. Ok. Pero si tú no te sientes nada, eso no garantiza que no tengas nada. La mamografía es la única que tiene la capacidad de detectar enfermedad que incluso puede ser no visible en ecografía mamaria. Entonces tampoco es correcto que tú digas, no, yo me hago el eco. Ajá. Y si el eco sale normal, pues entonces no me hago la mamografía. No tengo nada. No tiene nada que ver. Hay enfermedad que yo puedo ver por mamografía y tú haces un eco y esa paciente tiene una ecografía completamente normal. Porque cada una da información completamente diferente. Sí, distinta. Una complementa a la otra en dado Perfecto. caso. Ajá. Y esto es lo que va a marcar la diferencia de salvar la mama, de salvar la vida. Y de salvar tu vida es así. Dios mío, qué increíble, ¿no? Es increíble, pero y es muy fácil. Sí. Porque mira, esto es anual. Mamografía y Ajá. ecografía no es costoso. No, No duele, Iri. Y más Porque- en el mes de octubre que hay tantas promociones. Sí, es así. Entonces es No algo que duele, tú puedes agendar, exacto, ajá. puedes agendar perfectamente. Mira, nosotras como mujeres gastamos mucho más dinero en otras cosas. En uñas, en cabello. En sí, cabello. ¿verdad? Y eso se hace mucho más seguido. Sí. Porque las uñas mínimo una vez al mes, Ajá. retocarte el balayage, Sí, sí, la sí, limpieza, sí, los sí. faciales, el gimnasio, Sí, la es ropa, verdad. que todo es completamente válido, pero eso también forma parte de nuestro autocuidado Sí. y el amor propio, los chequeos de salud. Sí, y es totalmente curable si se detecta lo más tiempo. temprano posible siempre. Es así. Ay, recomendaciones, doctora, finales. Bueno, si tienes 35 años, no debes permitir que nadie te evalúe sin una mamografía digital de por medio y una ecografía mamaria, asistir al mastólogo. Nosotros somos los especialistas en las enfermedades de la mama. Y multiplicar la información, que esto llegue a muchas más mujeres, porque todavía hay mucha desinformación. El cáncer de mama, sí, son dos palabras fuertes. Es un diagnóstico que asocias a muerte, evidentemente, pero es algo tratable, se cura si lo diagnosticamos precozmente. Y el diagnóstico precoz está en manos de ustedes, no en manos de nosotros. Así es. Que tengan la capacidad de acudir a realizarse sus estudios y que el miedo no las paralice, porque Claro. ese miedo lo que hace es que pierdan la posibilidad de recuperar la salud, que puede pasar en cualquier Sí, momento de la sí, vida y sí, nos puede sí. pasar a todos. El cáncer de Sorprendidos por mama, cualquier sí, lado, no sí. es cuestión de mujeres, esto es cuestión de todos, hombres, mujeres, debemos estar atentos y cuidarnos. Como Y les digo. nuestros hombres también el mensaje, doctora, esposo, hermanos, papá, motiven a esa mujer que nunca, yo me atrevo a decir que hay muchas mujeres que en su vida Sí. han ido a un mastólogo. Claro que sí. Ni mucho menos hacerse una mamografía, porque hay muchos mitos también en torno a esto, doctora. Que la mamografía duele porque te va a aplastar. Que da cáncer. Sí, Sí, Dios que te va a romper mío. la prótesis. Ajá. Un montón de mitos. Esa, ajá, que no me hago no voy al mastólogo ni me hago la mamografía porque aún no tengo hijos, Porque no siento nada. porque no siento nada, ajá, porque no he tenido una actividad, no he tenido relaciones sexuales, porque infinidad de cosas. Porque tengo prótesis también. No es que yo no me puedo hacer la mamografía porque tengo prótesis. Esto no influye doctora. para nada, ¿no? influye Ni para eco, ni mucho menos para que les dé cáncer. Para nada, para nada. Ni causa cáncer tampoco las prótesis. Exacto, esa es otra también. Ajá, Que porque más bien tengo prótesis hace tantos años y Es así. totalmente, la que le tocó, le tocó. Y la que Sí. nos toca a nosotros es ir al médico, Más nada. al mastólogo. Gracias, doctora. Siempre a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía de Megavisión. Espero que este contenido haya sido súper interesante. Y ya lo saben, una vez al año vamos a hacerlo por nosotras, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros padres. Vamos al mastólogo. Esto fue un episodio más del consultorio. Les acompañó Irima Hernández. Será hasta una nueva oportunidad.